¿Qué te parece si seguimos viendo y escuchando esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que es donde se enchila el presidente y dice, a ver, no somos iguales y aguas porque, pues casi le dice a la reportera, pues es que ustedes son los que tergiversan la información. Vamos a ver y escuchar. Tienen mucha necesidad que nosotros ayudamos, que hay muchos programas ahora para el bienestar, para sus hijos, para ellos mismos, de distinta forma. Miren, hay que analizar bien lo que está sucediendo en Guanajuato. Da para un análisis profundo. Lo que pasa que todas estas cosas no se tratan, porque todo se queda en la superficie, no se va al fondo. Guanajuato es un estado exitoso en cuanto a crecimiento económico. O sea, plantas, maquila, industria automotriz, de autopartes, pero faltó bienestar. Un poco es parecido a lo que sucedió en un tiempo en Ciudad Juárez, los feminicidios. Empieza la industria de la maquila, se preocupan nada más por el crecimiento. Yo todavía hace como un año, año y medio, estuve en Reynosa, afuera de una maquiladora. Me impresionó que las mujeres tenían que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Eso sí, 4 días a la semana. Y un poco más de salario mínimo. Pero imagínense una madre que trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche, los hijos, la familia. Entonces, a la tecnocracia nada más le importaba crecer por crecer. Entonces, ¿cómo es posible que un Estado exitoso en crecimiento económico sea un fracaso en cuanto a seguridad pública? ¿A qué se atribuye? Ahí se los dejo de tarea. Pero son de las cosas que tenemos que ver. Por eso es crecimiento con bienestar. O sea, si van a trabajar porque tienen necesidad las madres, bueno, las guarderías y el apoyo para que los hijos no se queden solos, a veces encerrados. Eso no lo podemos permitir. Eso fue lo que produjo, entre otras cosas, la descomposición social y desató esta inseguridad, esta violencia. Entonces, decirle a los que por necesidad o porque no tenían opciones, no tenían alternativas, tomaban este camino de que recibían un apoyo económico porque habían nóminas o despensas
decirles, vámonos a otros campos, vamos a cambiar, vamos a buscar otras opciones, nosotros ayudamos. Este es un gobierno del pueblo, no es un gobierno para una minoría como era antes. Para ir avanzando, serenando al país, que no sea todo solo con medidas coercitivas, sino lo social, que es importantísimo. Antes la gente lo tenía clarísimo, lo que pasa que las campañas de desinformación atontan, o sea, llegan a olvidar la realidad, pero antes la gente decía, y todavía, pero se fue perdiendo un poco, decía, no, si hay trabajo, si hay estudio, si no hay pobreza, hay tranquilidad. Se dominaba eso. Y de repente no, eso se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque pues se dedicaron a saquear, no les importaba el pueblo. Entonces fingieron que iban a resolver el problema con el uso de la fuerza. No me va a temblar la mano, cárceles, amenazas de mano dura. García Luna tenía un búnker y ahí llevaba a los periodistas a mostrarles cómo tenía su sistema de información, su avance tecnológico, y salían de ahí, bueno, vamos. Bueno, ahí está un una extensa parte de esta mañanera en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador da su contexto de lo que ve, lo que está ocurriendo en Guanajuato, y termina dándole un raspón, un llegue a periodistas como Raimundo Rivapalacio, que suspiran por el búnker y esas reuniones VIP con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ahora, con este contexto que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos que abrir los ojos. Cuando la gente lee una columna o cuando escucha un comentario o cuando ve la televisión, pues tiene que generar el espíritu crítico del que tanto hablas, Toño, para no irse con lo que dice tal o... ¿Por qué decimos nosotros que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados? ¿Por qué tendrían que creerle a ojos cerrados a esos personajes que fueron los privilegiados y que ahora pintan un panorama de México a la conveniencia de sus intereses? No sé si me estoy explicando. No, y en todos los temas, Vicente, recientemente con lo del coronavirus, por ejemplo, ya hay de hecho muchos medios respetables acá en los Estados Unidos o en otros países que están dando la pauta para identificar las noticias falsas. Lo desafortunado de este caso que mencionas es que en México fue el paraíso de las noticias falsas durante décadas. Yo diría que hasta más de 100 años. Si nos ponemos a pensar en estas declaraciones históricas que hace el presidente López Obrador sobre Lucas Alamán, ¿no? Que le decía, por ejemplo, a Antonio López de Santana, usted regrésese, aquí nosotros controlamos a los periódicos. Es desafortunado pensar que desde hace más de 100 años los mexicanos nos hemos enfrentado a pues una enajenación absoluta con las noticias que nos han mostrado aquellos que están en el poder. Y hoy yo creo que sí hay mucho más discernimiento con lo que pasa. Yo veo, por ejemplo, al público de Sin Censura que ya abrió los ojos.
que ya no ve, vamos, no cree, como muchos otros mexicanos, en lo que le están diciendo en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en Milenio y por supuesto en Reforma. Dicen, a ver, achis piachis, mis mariachis, ¿neta? ¿Esto es verdad? Déjame verificarlo. Y qué bueno, es un ejercicio que podemos utilizar todos para verificar. Como deberían de verificar lo que decimos aquí, Toño. Exactamente. ¿Por qué Vicente, Toño, Rafa, cualquiera de nuestros colaboradores tendría la verdad absoluta? Que la gente genere esa necesidad de hacer su tarea y que nos cuestione y que nos exija más y mejores contenidos, a huevo. Así es, eso es muy importante, que no nos crean ni a nosotros. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Somos seres humanos como usted, fíjate, Vicente, público consentidor, Rafa. A Sócrates lo obligan a tomar la cicuta porque le dice a los que estaban en el poder en ese entonces, yo solo sé que no sé nada. Se burla de alguna u otra forma de ellos. Le dicen, a ver, maestro, usted que es el gran pensador de todos los tiempos, el gran filósofo, háblenos sobre un tema en específico. Y Sócrates le dice, no, discúlpeme, pero como todos los seres humanos, todavía me falta mucho por conocer. Y yo solo sé que no sé nada, evidenciándolos de que él, el hombre que sabía más que ellos, sabía menos de todo eso en cuanto a la vida, y eso provoca muchísima insatisfacción. Fíjate, Vicente, fíjese, público consentidor, fíjate, Rafa, provoca insatisfacción entre los que estaban en el poder en la Grecia antigua. Desde ese entonces, ¿no? Y vamos, le hacen una campaña a Sócrates, en ese entonces, una campaña falsa de que supuestamente estaba corrompiendo a la juventud. Claro. Lo apresan y lo obligan a suicidarse, a tomar la cicuta, ¿no? Un veneno ahí. Y pues imagínate, esto existió desde siempre. Fíjate, Rodríguez Fernández nos escribe en el chat, quien debe de verificar es el periodista antes de informar. Imagínense si los periodistas más reconocidos de México están en periódicos como el Reforma, que saca la nota de que ahora el que huye es el marro, y el presidente les da con el marro en la puerta para decirles, no, a ver, están provocando una fake news. A eso nos referimos, mi querido Rafa. Yo no sé si Rodríguez Fernández, esta persona, lo escribió para criticarnos a nosotros por lo que estamos diciendo, pero es precisamente lo que estamos señalando, que son estos grandes periodistas de México los que dan el resbalón y hacen el petardazo, mi querido Rafa. No es un resbalón, hay que decirlo, es una línea directa, una línea bien frontal y una línea que quiere golpetear. O sea, esto no tiene ética ni profesionalismo y es puro amarillismo y es única y exclusivamente para chingar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy de acuerdo con Toño y la verdad, mis respetos, Toño, en cómo lo manejaste, porque sí es cierto, hemos vivido más de 100 años en un cuento de hadas contado por esos millonarios y esos poderes fácticos que solamente nos querían tener a los mexicanos embrutecidos, apendejados y creer solamente lo que decían la comentocracia, que hoy se cae a pedazos poco a poco gracias a las benditas redes sociales y gracias a medios como como Sin Censura, y que por eso también tenemos amenazas de muerte, desgraciadamente. Y hoy lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la boca llena y atascada de razón. ¿Por qué? Este tema de los narcobloqueos no es nuevo. Yo los he vivido en Michoacán. Y yo les puedo decir de viva voz que cuando agarran, a lo mejor no al capo de Guanajuato, pero agarran a alguien importante de esas células delictivas, hacen los narcobloqueos para infundir miedo y no poderlo sacar. Algo dice así el presidente, estamos haciendo operativos, estamos haciendo detenciones y es lógico que vengan este tipo de reacciones. Lo importante es de que la gente, que es muy difícil, hay que decirlo, porque los halcones, porque la gente que los está ayudando para ver a la Guardia Nacional, a la Marina y al Ejército, pues son personas que desgraciadamente, Vicente, Toño, pues las tienen hasta incluso amenazadas a sus familias, o me ayudas o los chingo. Y desgraciadamente el crimen organizado es así. Hay que decirlo con todas sus letras. Qué bueno que mande un mensaje el presidente, señores, vamos a hacer las cosas bien, necesito de su ayuda para cambiar las cosas de este país
y la única forma también es de que la ciudadanía cambie el chip y decir, ya no más, ya no hay que ayudar a los malandros, hay que hacer las cosas diferentes. Y si el presidente está dando apoyos, está tratando de ayudar a la economía popular, a la gente más necesitada, pues yo creo que hay que fomentar el de que dejen de delinquir y que pasen estos programas sociales. Lo de los medios de comunicación, pues realmente la realidad es de que pues es la basura mediática y el rezago que gracias a las benditas redes sociales, pues poco a poco van a quedar en el basurero de la historia, Vicente. Así es, y otra cosa importante, ojalá que este contexto que da el presidente, lo que decimos nosotros, genere el espíritu crítico en las personas en Guanajuato para que se analice el fracaso del gobierno panista de Guanajuato, que se analice cómo se ha reciclado entre gobernadores panistas a personajes como el fiscal, que llega desde el gobierno de de Miguel Márquez, ahora con Diego Sinué. ¿Dónde están los panistas comprometidos por Guanajuato como Vicente Fox, exgobernador de ese estado? Juan Carlos Romero Hicks, que lo mencionaba Toño hace rato. ¿Dónde están para admitir que se ha fracasado en Guanajuato, que el panismo ha fracasado en temas de seguridad en Guanajuato y que en esto, en lugar de estar siendo una piedrita en el zapato para el gobierno federal, deberían de ir todos? Y ya que estamos hablando de los